Buen día para todos, espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer Aldana, soy la responsable del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo de la empresa. Hoy quiero hablarles de un tema súper importante enfocado a la disminución de riesgo psicosocial. Nos hemos venido enfocando en tema de evitar accidentes laborales, todo el tema de seguridad en el trabajo, pero también es importante dentro de nuestra matriz de peligros estamos totalmente enfocados en los cambios que se toca hacer en esa matriz en el tema de riesgo psicosocial. O sea, ya vimos que pasamos por pues, 2 años de una pandemia, aún seguimos con el tema de la pandemia, lo que hace que hay cosas y hay factores en donde hubo un desorden un poco en el tema laboral, algunas personas se quedaron sin trabajo, otras mantuvieron el trabajo, pero les tocó como el doble del trabajo porque pues salían los compañeros, bueno, una serie de cambios en el entorno laboral que hacen que muchas veces el riesgo psicosocial sea mucho más grande. En este caso, cuando ven ahí el letrero que dice manejo eficaz del tiempo, esto se hace súper importante para cada uno de nosotros, no solamente como trabajadores, sino también como ciudadanos, como seres humanos. Y es que muchas veces no sabemos manejar el tiempo. ¿Esto qué genera en nosotros? Cuando vemos que el tiempo no nos alcanza. El tiempo siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Siempre tenemos 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 28 a 31 días del mes y los 365 días del año. Pero ¿qué sucede? Nunca nos alcanza el tiempo. Por algo nunca nos alcanza el tiempo, lo planeamos, lo miramos, lo rezamos y no es. Eso hace que nos sintamos frustrados y muchas veces lo que teníamos planeado al finalizar la semana, el mes y demás, no se cumple. Entonces nos frustramos, nos sentimos mal y empieza el tema del estrés, del mal genio y demás. Entonces, por eso aquí vamos a tener algunos tips de cómo poder organizarnos y cómo tener mejor manejo de ese tiempo. ¿Listo? El tiempo nos tiene que, primero de que todo, es importante entender que el tiempo nos tiene que gastar para todo lo que nos propongamos. Si somos organizados y sabemos hasta dónde podemos, yo sé que lo vamos a lograr. ¿Listo? Antes de comenzar, pues es importante tener el concepto del tiempo y es que el tiempo es una medida que permite ubicar algo sobre una línea cronológica. ¿Sí? Por tanto, como todas las escalas de medición es una invención del ser humano, se utiliza para expresar cambios entre dos momentos determinados. Ejemplo, hace 1 hora salí de mi casa, entonces ahora sabemos que son 60 minutos. ¿Sí? Entonces tenemos ese tiempo estipulado y aún no ha llegado a la universidad, la 1 de la tarde salí de mi casa y ya son las 2 y no he llegado a la universidad. Termina siendo un sincronizador de la sociedad que permite organizar las dinámicas de las personas unas con otras. Ejemplo, tengo una cita a las 3 con el dentista tiene una cita a las 3 p.m. conmigo. Es la forma de que el tiempo sea esa medida donde es la forma en cómo nos comunicamos y cómo decimos que tenemos alguna cita o alguna agenda entre dos personas o alguna actividad que yo tenga que hacer, entonces le coloco a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde o hace 1 hora hice esta actividad o en 2 horas tengo una reunión. Entonces, es la forma de poder dar una medida. ¿Listo? Es importante pues tener en cuenta esto. ¿Cuáles son los ladrones del tiempo? Perdón, aquí. Los ladrones del tiempo es importante. ¿Y por qué lo llamamos ladrones? Porque es lo que nos quita un poco el tiempo. Es importante identificarlo. O sea, después de que lo identifiquemos, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿cuáles son los ladrones? Son aquellas actividades que necesitan de poco tiempo, pero que finalmente terminan por acaparar más de la mitad de nuestra jornada laboral. ¿Sí? Son esas actividades que necesitan poco tiempo, es algo muy chiquito, ¿sabes? Pero que cuando nos damos cuenta termina acaparando mucho más del tiempo que habíamos planillado y que realmente no se necesita. Actividades que interrumpen tu concentración y provocan que las tareas importantes se prolonguen. ¿Sí? Una cosa es lo importante y otra cosa es lo urgente. Entonces, lo importante se empieza a dejar atrás, entonces no, mañana voy a hacer esto y voy a dejar lo importante para la mañana. No lo alcancé a hacer porque ciertas actividades cortas me generaron, me cubrieron todo este tiempo. Para identificarlo solo tienes que dedicarle unos minutos al finalizar.
tu jornada. Aquí es muy importante que al finalizar la jornada o en horas de la mañana, que también lo podemos hacer, es verificar cuáles son esas actividades pequeñas que necesitan de corto tiempo y que se pueden convertir en ladrones, ¿listo? Existen muchos ladrones de tiempo, sin embargo, algunos son comunes, casi todos, casi en todos los trabajos. Llamadas telefónicas inesperadas. Entonces, pues imagínate que estás en tu oficina o estás en la empresa o estás en la hora de almuerzo, ¿sí? Y pues normalmente en una empresa de producción, pues de pronto esta no aplica. ¿Por qué? Porque pues no vamos a tener la llamada. Sin embargo, para las áreas administrativas sí nos puede ocasionar esto, pues porque tenemos el celular y no hay ningún impedimento que lo tengamos, además hace parte de nuestro trabajo. Cuando una llamada telefónica inesperada aparece, pues son esas llamadas de, no es que nosotros no queramos hablar, sí, no es que no queramos hablar, sino que simplemente esa llamada inesperada nos puede alargar 30, 40, 50 minutos y hace que perdamos un poco la concentración de lo que estamos haciendo. Correos electrónicos que no paran de llegar, entonces mucho correo electrónico para las personas que tienen que utilizar el correo, para las personas que no, pues no aplicaría este ítem tampoco, pero el celular de pronto el WhatsApp, ¿cierto? El teléfono no, pero entonces yo estaba estando en mi máquina y tengo el celular y me sonó varios píticos donde estamos mostrando la información. Entonces, empiezo, ay, no, imagínense qué tal cosa. Entonces, empiezo a dejarme llevar por esa información y dejé atrás la producción. ¿Listo? Pues adicional que tenemos que tener cuidado con esos temas por el tema de accidentes laborales. Reuniones improductivas, ¿sí? Reuniones que de pronto no son claras, no son específicas, sino que se alargan y dan mucho tema, pero realmente no fueron planeadas. Y dudas de compañeros, en el caso de pronto de los jefes de producción, los coordinadores, o el jefe de la empresa, donde está todo el tiempo preguntando, teniendo personas que estén preguntando acerca de dudas o inquietudes frente a la producción o frente al trabajo que estaban haciendo. ¿Listo? ¿Cómo gestionar tu tiempo de manera eficaz? O sea, ¿cómo poder organizarte de la mejor manera? Entonces, la gestión del tiempo es algo sencillo como concepto, pero es que mucho más complejo llevarlo a la práctica de forma eficiente. La gestión del tiempo es la forma en que decidimos utilizar el tiempo que tenemos para maximizar nuestra productividad en el logro de ciertos objetivos a corto y largo plazo. Esto es un concepto y es el concepto de cómo hacer para poder utilizar el tiempo de manera eficaz, o sea, que llegue el día, llegue el fin de semana y realmente terminaste el objetivo, sea a corto, mediano o largo plazo, realmente fuiste eficiente, porque no hay nada más complejo en una empresa que llegue el fin de mes y cuando vamos a mirar, ¿sí?, las metas y demás, estamos bajos en metas, no se cumplió la producción, no se entregó el material a tiempo, entonces acá es muy importante tener en cuenta este concepto. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo realmente lo hacemos realidad? Entonces, planifica tu jornada laboral. Entonces, es importante. Hay personas que dentro de su empresa pues tienen unas actividades donde son muy, muy rutinarias. ¿Sí? Entonces, sabes que entraste a las 6 de la mañana y saliste a las 4 de la tarde, tienes tu horario, bueno, ya. Entonces, como que lo productivo. Entonces, si estoy en una máquina, estoy haciendo un proceso ahí, entonces simplemente me dedico a la máquina. Pero hay otras personas que por su cargo tienen que estar muy, muy pendientes de todos esos altercados que van saliendo. Entonces, ¿qué es importante? Y señores, nuevamente, esto no solamente lo hago para la parte laboral, sino para el fin de semana, para el sábado, para el domingo, para su diario vivir, para después de que salen del trabajo, si la persona tiene algún tema de estudio y demás. Todos los días dedíquele solo 10 primeros minutos, o sea, 10 primeros, o sea, los 10 primeros minutos a planificar las tareas que tienes que realizar. ¿Sí? Lo mejor es que lo hagas por escrito, ¿sí? Como, no sé, en el celular o en una agenda, algo que te quede mejor recordación, ¿sí? Para que no se te olvide, puedes realizar un listado de las tareas o un cronograma señalando el tiempo que le dedicarás y a qué hora llevarás a cabo cada tarea. Importante, o sea, importante el cronograma, las fechas. Mire que esto también da mucho el tema
para las personas que tienen que hacer algún pago, alguna transferencia bancaria, algo que tengan que colocarlo ahí también, porque muchas veces lo teníamos que hacer, no lo hicimos y después cuando lo hacemos, no, pues ya, no sé, hubo alguna actividad errada, como que tocaba pagar algún servicio, no se pagó, entonces ahora sí, se nos... la tarea después pues se complica un poco más porque necesito más de tiempo. Prioriza, ¿sí? Prioriza, importante es verificar qué es, cuando hablamos de priorizar, es qué realmente es más relevante que una cosa que la otra, ¿cierto? Siempre crees que son más importantes o urgentes que el resto. Debes aprender a identificar estas actividades para establecer cuáles se deben realizar en primer lugar. O sea, importante a qué le das primero prioridad, qué para ti es más importante en el día, ¿sí? Y que es más urgente, ¿sí? Las cosas urgentes no pueden ser cosas que te dediques mucho tiempo, ¿sí? Las temas importantes sí, pero es siempre planillado, o sea, que tú sepas. Entonces, ¿qué haces primero, qué haces después? Es importante, por eso se sacan esos 10 minutos diarios. Delegar, tienes que aprender a delegar, o sea, en las actividades y en las tareas que se hacen en la parte administrativa es muy importante que se pueda delegar, ¿sí? Que se le pueda decir a la otra persona que hay actividades que puede hacer. No, aquí no aplica, o sea, para el tema del manejo del tiempo es importante no decir, es que yo lo sé mejor, yo. Hay diferentes actividades que se hacen en el cargo, ¿no? En los cargos, yo tengo una responsabilidad y es esta, estas son mis funciones. Pero es que yo quiero ayudar a alguien, es que yo quiero apoyar a alguien, claro, hay un apoyo, hay una parte donde realmente es necesario apoyar, pero hay otra cosa donde es importante delegar. Usted delega, listo, yo hago esto, tú haces esto. Y esto pasa mucho en los diferentes procesos, porque en la mayoría no se trabaja uno, sino se trabaja pues con el coordinador, se trabaja con el jefe, se trabaja con el compañero, ¿listo? Siempre hay actividades que pueden realizar otros compañeros que se encuentran menos atareados. Aprender a decir que no. Sí, aquí ya estamos como finalizando y es aprender a decir no en algunas ocasiones. No tengas miedo a decir de vez en cuando no, especialmente cuando tu lista de tareas no para de crecer, no llegas a tiempo para entregar tus tareas. Esto sucede mucho en el tema administrativo, ¿sí? Pues porque en la parte operativa tiene que hacer ciertas cosas y ellos no pueden decir no a ciertas otras, ¿no? Pero cuando pasa la parte administrativa donde de pronto hay mucho que hacer y de pronto una persona que ven, tú me puedes ayudar con una carta, a revisar una carta, tú me puedes ayudar con esta actividad que es mía, pero no la sé, y te comprometes a hacerla, ¿sí? O cuando tú en la parte extralaboral te piden un favor el fin de semana, pero tú sabes que ese fin de semana tienes todo un cronograma y tú dices sí, porque te dio pena decir que no, pues te empezó a desordenar un poco la agenda y terminas luego en problemas porque lo que tienes que hacer tuyo no lo pudiste hacer por decir que sí a otra cosa externa. Entonces, no tengas miedo a decir de vez en cuando no, especialmente cuando tu lista de tareas no para de crecer. Es importante aprender a decir que no cuando es necesario. ¿Listo? Reserva tiempos para imprevistos. Es importante que cuando hacemos la lista a los 10 minutos, los primeros 10 minutos del día, importante que dejemos ese tiempo para cosas que vayan saliendo, que salieron, porque todos los días a veces salen cosas que uno ni se imagina. Entonces, además de los ladrones de tiempo, siempre pueden surgir otros imprevistos, fuegos que hay que apagar con urgencia. O sea, hay cosas que definitivamente toca o toca. ¿Sí? Una llamada de última hora, un correo de algo que me toca enviar y no estaba planillado, pero pues que tocó porque lo están solicitando y es necesario, es urgente. Reservar media hora de tu tiempo para que esas situaciones te ayuden a planificar eficazmente tu jornada. Importantísimo esto. Y planifica tus pausas. Siempre estoy comentándoles a todo el personal y es que cuando tú tienes una pausa activa, te lo llamo pausa activa, que es ese momento donde como que paras, respiras, ya sea que hagas un estiramiento, ¿cierto? Ya sea que cierres tus ojos, no importa, pero el hacer una pausa hace que veas con claridad mejor las cosas, ¿sí? Que cojas esa máquina, ese equipo, que envíes un correo, pero ya te diste un respiro,
porque si no te colapsas de tanta información, de tantas cosas durante el día, que si no recibes esos 5 minutos, no vas a ser productivo. Entonces, los descansos son importantes para que aumente tu rendimiento. Esto es muy importante. Descansa 5 minutos cada hora, ¿sí? O 10 minutos cada 2 horas. Sin embargo, hay unos tiempos de pausas activas, pero es importante que si tú estás en la parte, sobre todo administrativa, donde tienes que enviar un correo, o sea, no es la hora del almuerzo, no es la hora del break, sino simplemente es una hora donde tú dices, venga, ya pasó 2 horas, estoy aquí enviando un informe, voy a tomarme 5 minutos, ¿sí? Donde voy a apagar el computador o voy a colocarlo ahí un momentico en pausa, voy a cerrar mis ojos, voy a respirar y ya, listo, y volvemos, retomo. Esto hace que seamos muchísimo más productivos, con mejor rendimiento, que tenga yo las ideas claras. Entonces, aquí en Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá, que es una ciudad como que trabaja todo el tiempo, estamos como muy acelerados de hacer todo y a veces del afán no queda sino el cansancio. Entonces, importante que tomemos una pausa. Entonces, espero que les haya servido. Estos apenas son unos tips recomendables para manejar mejor nuestros tiempos. Yo sé que a veces es complejo, pero ¿qué otro, digamos, qué consejo doy de última? Siempre descanse muy bien, duerma bien, si se puede levantar temprano, como les decía anteriormente, a planificar su día, 10 minuticos, 5 minuticos, es importante para que nos llegue el siguiente día y como que toca hacer. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.